Muy buenos días para todos y todas. Buenas tardes para aquellos de ustedes que se están conectando desde Europa. Bienvenidos a este webinario sobre las becas postdoctorales de las acciones Marie Skłodowska-Curie. Mi nombre es Victoria Bodnarova y soy una de las dos representantes regionales de Euraccess para América Latina y el Caribe. Mi sede está en Bogotá, Colombia. Me encargo del cono norte de América Latina y el Caribe y junto con mi compañera Charlotte, que está aquí también con nosotros, ella se encarga del cono sur, completa a la región de Latinoamérica y el Caribe. Ustedes saben que nosotros apoyamos a los investigadores e investigadoras, a las instituciones de investigación con información, asesoría, y todo lo que tienen que saber sobre el financiamiento europeo, para sus investigaciones en Europa y con los europeos. Pero en el día de hoy tengo el placer de presentarlos a dos ponentes expertos importantes que nos apoyarán para que ustedes tengan toda la información sobre la convocatoria actual y también un testimonio para que ustedes se animen y apliquen a estas becas postdoctorales. Antes de presentar los dos ponentes, me gustaría decirles que este webinario está grabado. Después del webinario, ustedes recibirán obviamente la grabación junto con las presentaciones. También les quiero invitar, si tienen alguna pregunta, alguna duda, lo pueden poner en la parte del chat, perdón, en la parte de preguntas y respuestas, en la parte abajo de Zoom, para que los podamos leer después cuando tengamos un espacio de preguntas y respuestas. Am, y ya ahora quiero presentarles el primer ponente del día de hoy. Nos alegra muchísimo tener aquí con nosotros a Laura Rivero García, que es el punto nacional de contacto para las acciones Marie Skłodowska-Curie, y se está uniendo con nosotros desde España. Ella nos compartirá todo lo que ustedes tienen que saber sobre la convocatoria de 2026 de las becas postdoctorales de Marie Skłodowska-Curie. Y después de su presentación, escucharemos de Amudi Aude un testimonio. Él ha hecho un proyecto de Marie Curie, una beca postdoctoral europea en el 2025, en la Universidad de Parma, en Italia. Él es también el miembro de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción y de Arandutec en Paraguay. Y después de estas dos ponencias tendremos un pequeño espacio, unos 15, 20 minutos para responder sus preguntas y sus dudas. Así que, sin más, me gustaría pasar la palabra a Laura y muchas gracias. Muchas gracias, Victoria y Charlotte, por la invitación a participar en el día de hoy. Y buenos días y buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Laura Rivero y como comentaba Victoria, soy punto nacional de contacto para el programa Marie Curie en España y además trabajo en el área de programas internacionales de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y durante esta charla os voy a comentar un poco pues, aspectos generales de la convocatoria de Marie Curie Postdoctoral Fellowships 2026 y consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar a este tipo de convocatorias. En la siguiente diapositiva os presento dónde están enmarcadas estas acciones Marie Skłodowska-Curie. Las podemos encontrar dentro del programa Marco Horizonte Europa. Este programa Marco Horizonte Europa es el programa financiero plurianual de la Comisión Europea que comprende de 2021 a 2027. Mediante el cual la Comisión Europea va a financiar actividades de investigación, innovación y desarrollo. Las acciones Marie Skłodowska-Curie concretamente nos las encontramos dentro del Pilar 1 de Ciencia Excelente.
junto con el Consejo Europeo de Investigación, o más conocido por sus siglas en inglés, el RC, y también junto con el Programa de Infraestructuras de Investigación. Las acciones Marie Slaughter Curie van a tener un presupuesto que veis aquí de 6,6 billones de euros para el periodo que comprende de 2021 a 2027 en el programa marco actual Horizonte Europa. En la siguiente diapositiva os presento de forma general eh, el espíritu de las acciones Marie Slaughter Curie. Se trata de un programa global de investigación y formación en el cual va a estar muy centrado en la formación en competencias transferibles de los investigadores y las investigadoras, en el desarrollo profesional de estos. Tiene una marcada dimensión internacional. En la que la movilidad va a ser esencia del programa, movilidad internacional, intersectorial e interdisciplinar. Además, va a tener un fuerte impacto tanto en los investigadores e investigadoras que participan a través de estas acciones como en las instituciones que van a estar involucradas. Y se trata de un programa cuyo enfoque es la excelencia y va a tener un enfoque abierto. Es decir, vamos a poder redactar nuestras propuestas en cualquier área de conocimiento. No nos limitan el topic concreto en el que tenemos que desarrollar nuestras propuestas. Siguiente, por favor. Anterior. Ahí. Como os decía, es el programa Marie Curie. A grandes rasgos tiene un enfoque abierto, pero sí que va a estar estructurado en diferentes paneles temáticos que vamos a tener que seleccionar a la hora de que nuestra propuesta sea eh, alojada para evaluación. Podemos versar en el área científica que queramos, pero sí que van a estar estructurados en paneles temáticos, esa evaluación de las propuestas. Y además, este programa va a financiar el 100% de los costes y va a estar basado en el modelo de costes unitarios. Aquí os he puesto una pequeña imagen de las diferentes categorías de costes, pero que más adelante os detallaré. La siguiente, por favor. Dentro, para entender un poco el programa Marie Curie, tenemos que diferenciar el modo de participación que van a tener las entidades. Las entidades participantes en este programa pueden participar como beneficiarios. Este modo de participación es necesario que esta entidad legal esté ubicada en un Estado miembro europeo o un país asociado al programa Horizonte Europa. Y van a ser las entidades que reciben los fondos directamente de la Comisión Europea y quienes van a contratar a los candidatos y candidatas postdoctorales en este caso. Además, van a poder participar más entidades que estén ubicadas en cualquier parte del mundo, y el modo de participación que van a tener va a ser el de Associated Partners. ¿Y qué van a hacer? Pues acoger estancias de investigación en sus instalaciones, van a complementar la formación del personal investigador que participa en los proyectos, y estos costes en los que incurran este tipo de entidades se van a cubrir a través de un acuerdo bilateral entre la entidad beneficiaria y la entidad que va a acoger al candidato o candidata en sus instalaciones para complementar esa formación. En la siguiente diapositiva podemos ver que las entidades pueden ser de cualquier sector, del sector académico y entidades del sector no académico. Aquí os he reflejado qué se considera una entidad del sector académico y qué se considera una entidad del sector no académico, ya que en los proyectos Marie Curie esa transferencia y esa colaboración entre entidades del sector académico y no académico va a ser importante. Y en la siguiente, simplemente
que sepáis que en el actual programa Marco nos encontramos dentro del programa Marie Curie 5 acciones principales: Doctoral Networks, Staff Exchanges, COFAN y MSCA and Citizens, junto con la convocatoria Postdoctoral Fellowships, que es en la que nos vamos a centrar en el día de hoy. En la siguiente aquí os he puesto un calendario. La convocatoria abrió, bueno, el 9 de abril, tardó unos días en abrir oficialmente, pero aquí tenéis las fechas y la distribución de presupuesto. Em, Fecha importante a tener en cuenta es la fecha de cierre, que es el 9 de septiembre de 2026, y fecha que tenemos que tener de referencia para cumplir con la elegibilidad de los candidatos. Em, en febrero de 2027 nos estarían comunicando los resultados de la evaluación y las fechas tentativas de inicio de los proyectos y, por lo tanto, de los contratos de los candidatos y candidatas postdoctorales estarían entre mayo de 2027 y septiembre de 2028. Aquí os he dejado un botón que os lleva directamente al sistema de envío a través del Funding and Tenders Portal, que es el portal a través del cual tenéis toda la información y se hace la solicitud de vuestras propuestas. En la siguiente, por favor. Aquí os he puesto, si ya estáis familiarizados y familiarizadas con esta convocatoria, os he resumido las novedades para este año 2026. La categoría de Living Allowance ha subido hasta los 6.350 euros por persona mes. Ya veremos más adelante categorías de costes o conceptos de costes. Se han modificado los coeficientes de corrección de país. El tiempo de los secondments se ha ampliado hasta un 50% de la duración de lo que dura la beca de estos proyectos, y además ha aumentado el umbral eh, para hacer reenvío de propuestas. Es decir, si ya me he presentado a la convocatoria Postdoctoral Fellowships de 2025, tengo que tener un 80% de puntuación o más para poder reenviar mi propuesta a esta convocatoria de 2026. En la siguiente diapositiva os he resumido qué es lo que busca esta convocatoria de Postdoctoral Fellowship. Lo que va a hacer va a ser financiar proyectos individuales para apoyar al personal investigador postdoctoral excelente, promoviendo la excelencia a través de la implementación de un proyecto de investigación, pero además impulsando el potencial creativo e innovador. Muy importante la movilidad que os comentaba al principio, esa movilidad triple I, internacional, intersectorial e interdisciplinar. Y muy importante la exposición, por tanto, al sector no académico. Y va a ser una convocatoria muy centrada en realizar actividades para el desarrollo profesional de los candidatos y candidatas. En la siguiente podéis ver que dentro de esta convocatoria de Postdoctoral Fellowships nos vamos a encontrar dos modalidades: proyectos postdoctorales europeos y proyectos postdoctorales globales. Em, la diferencia básica, y que más adelante os detallaré, es que los postdoctorales europeos tienen una duración de 12 a 24 meses y van a estar abiertos a candidatos y candidatas de cualquier nacionalidad que se muevan a un país Estado miembro de la Comisión, o un país europeo o un país asociado a Horizonte Europa para el desarrollo de su proyecto. Y luego la modalidad de proyectos postdoctorales globales van a tener una duración de entre 12 a 24 meses de lo que se denomina una fase de salida y más 12 meses una fase de retorno a la entidad del país beneficiario, que estaría en un país Estado miembro o país asociado a Horizonte Europa. Más adelante os comento porque hay una serie de peculiaridades para optar a esta modalidad de proyectos postdoctorales globales. Y ambas opciones van a tener la posibilidad de desarrollar un non-academic placement de hasta 6 meses de duración, es decir, irían más allá de esos 24 y 36 meses iniciales en una entidad del sector no académico europea.
En la siguiente diapositiva, aquí simplemente volver a refrescar qué instituciones pueden participar. Por una parte, la entidad beneficiaria va a tener que estar ubicada en un Estado miembro o país asociado, va a ser quien firma el acuerdo de subvención con la Comisión Europea, quien recibe los fondos de la Comisión Europea y quien contrata al candidato o candidata. Puede ser del sector académico y del sector no académico. Y además también van a poder participar más entidades. En el caso de la entidad global va a participar otra institución em, en la que voy a desarrollar mi fase de salida, que puede y tiene que estar establecida en un país tercero, es decir, fuera de Europa. Además, en esta modalidad tenemos que tener en cuenta que va a ser requisito indispensable adjuntar con mi solicitud una carta de compromiso firmada por la entidad donde yo desarrolle mi fase de salida, que va a estar ubicada en un país tercero. En la siguiente diapositiva os he puesto la elegibilidad en cuanto a la persona investigadora, en cuanto a al investigador o investigadora postdoctoral. Como su propio nombre indica, tiene que tener a fecha de cierre de la convocatoria, que es el 9 de septiembre de 2026, tiene que tener el título de doctor. eh, en cuanto a la nacionalidad, para la modalidad europea puede ser de cualquier nacionalidad. Para la modalidad global está algo más restringida a nacionales o residentes de larga duración en un país europeo. Va a tener que cumplir con la regla de experiencia de investigación de no superar 8 años máximos de experiencia investigadora tras el doctorado. De aquí se van a aplicar ciertas deducciones en las que puedo restar tiempo de experiencia, que ahora os digo. Y además vamos a tener que cumplir con la regla de movilidad. Es decir, que la persona solicitante no debe haber residido y o desempeñado su actividad principal en el país de la entidad beneficiaria, en el caso de la modalidad europea, o en el país o en el tercer país en el que desarrolle la fase de salida en la modalidad global por más de 12 meses en los últimos 36 meses anteriores al cierre de la convocatoria. Por eso es muy importante tener en cuenta la fecha de cierre del 9 de septiembre de 2026. Tenemos que ser elegibles con respecto a esa fecha. En la siguiente diapositiva os he puesto las excepciones para el cómputo total de 8 años máximos de experiencia investigadora y todas estas excepciones tienen que ser documentadas. Por ejemplo, en el caso de baja de maternidad, 18 meses por hijo nacido desde la obtención del PhD, baja paternal, son como las más típicas. Y además, en los dos últimos puntos os he dejado unos enlaces de la propia comisión en la que vienen unas guías sobre estas deducciones de tiempo, además de una herramienta para comprobar si soy elegible o no en función de si he tenido parones en la carrera investigadora, si he estado tiempo en que no me he dedicado a investigar y he estado trabajando en otro sector, si he sido madre, padre. Tenéis una herramienta para calcular y para ver si cumplís o no con este criterio de elegibilidad. En la siguiente diapositiva, aquí muy importante, ¿qué actores intervienen en un proyecto postdoctoral fellowship? Como os decía, es un proyecto que va más allá de un proyecto de investigación, está muy centrado en el desarrollo de las capacidades del investigador y de la investigadora, tanto en investigación como en esas capacidades transversales y complementarias. El intercambio de conocimiento entre el investigador o investigadora postdoctoral y el personal que participe como supervisor, así como las entidades que estén involucradas, tienen que ser real y tienen que quedar bien definida en la propuesta. Por lo tanto, las mejores propuestas, como veis aquí, van a ser las que se hayan concebido de una manera colaborativa entre el candidato o candidata postdoctoral que la solicita junto con la entidad de acogida y la persona que va a actuar supervisando a ese candidato. Eh,
Por lo tanto, muy importante, si estáis pensando en aplicar esta convocatoria y no lo habéis hecho ya, que os pongáis en contacto con las entidades que suelen tener una oficina de proyectos y que os pueden apoyar en la redacción de vuestras propuestas. Como os decía, consideraciones en cuanto al reenvío. La nota mínima que debéis sacar para poder aplicar es del 80%. Aquellas que tengan menor nota no podrán ser reenviadas. ¿Y qué considera la Comisión Europea como reenvío? Pues una propuesta que involucre al mismo candidato postdoctoral con la misma entidad beneficiaria y si se trata de la modalidad global, además con la misma entidad del tercer país donde se desarrolle la fase de salida. En la siguiente diapositiva aquí simplemente mencionar que independientemente de la modalidad a la que apliquéis, el contrato va a ser, la entidad que os va a contratar va a ser la entidad beneficiaria, la entidad europea. Para la modalidad europea van a estar involucrados el investigador o investigadora postdoctoral, supervisor y la institución europea. Y en la modalidad global, a pesar de que voy a desarrollar durante más tiempo mi proyecto en la entidad del tercer país, mi empleador va a ser la entidad beneficiaria europea y va a ser quien reciba la subvención por parte de la Comisión Europea. En la siguiente, además, tenéis la opción de incorporar estancias de investigación dentro de vuestro proyecto. Estas figuras no son obligatorias, son opcionales y deben de suponer un valor añadido a la propuesta de investigación y desarrollo de carrera que estoy planteando. Deben complementar la formación del investigador en diferentes niveles, fomentar la intersectorialidad, interdisciplinariedad, aportar valor añadido. Y además voy a tener que estar supervisando esa entidad. Las dos figuras que tengo a mi disposición y que pueden incorporar o no en mi proyecto son los secondments, que los puedo realizar en cualquier parte del mundo, en cualquier sector. Em, ¿Durante cuánto tiempo? Esto es una novedad de esta convocatoria. Voy a poder realizar secondments durante un máximo del 50% de duración en el caso de la modalidad europea del 50% de la duración del proyecto, es decir, de un 50% de los 24 meses máximos. Y en el caso de la modalidad global, puedo realizar secondments hasta un 50%, pero solo de la duración de la fase de salida. Los 12 meses de retorno en la entidad europea no puedo realizar estancias fuera, o sea, no puedo realizar secondments fuera, ¿vale? Esos tienen que ser 12 meses de retorno en la entidad beneficiaria obligatoriamente. Y luego además puedo incorporar la figura del non-academic placement, que estos serán hasta 6 meses después de la duración ordinaria de la beca. En el caso de la modalidad europea, 6 meses después de esos hasta 24 meses y en el caso de la modalidad global, 6 meses después de esos hasta 36 meses de duración. Y el requisito es que debo desarrollarlo en una entidad del sector no académico que esté establecida en Europa. En la siguiente diapositiva, un resumen de lo que ya os he venido comentando. En los proyectos postdoctorales europeos va a estar abierto a todas las nacionalidades. La regla de movilidad la voy a tener que cumplir en el país de la entidad beneficiaria. Voy a tener que tener el título de doctor y no más de 8 años de experiencia de investigadora a fecha de cierre de la convocatoria. Y voy a realizar mi proyecto en una entidad beneficiaria europea en el cual voy a poder realizar estancias, secondments, en cualquier parte del mundo y un academic placement hasta 6 meses adicionales en una entidad del sector no académico europeo. En la siguiente, en la modalidad global que vemos en esta diapositiva, como os decía, va a estar más restringida a nacionales de Estados miembros o países asociados a Horizonte Europa o residentes de larga duración europeos.
Esta regla de movilidad de máximo 12 meses en los 36 meses anteriores a fecha de cierre de la convocatoria la vamos a tener que cumplir en el país de la fase de salida. Em, de igual modo, tengo que tener el título de doctor y no más de 8 años de experiencia investigadora a fecha de cierre. Y también voy a poder realizar secondments en cualquier parte del mundo y hasta 6 meses adicionales en una entidad del sector no académico europea. Además, requisito, junto con mi propuesta, tengo que adjuntar una carta de compromiso firmada por la entidad en la que voy a desarrollar mi fase de salida en ese país tercero. Y aquí os he resumido un poco el modelo de financiación de esta convocatoria, es el de costes unitarios. Podéis ver aquí la distribución de las diferentes partidas presupuestarias para esta beca. Una parte van a ser las contribuciones para el investigador o investigadora contratado por persona mes, y otra parte van a ser los costes institucionales. La parte de contribuciones para el investigador o investigadora contratado, hay diferentes categorías. Living Allowance, Mobility Allowance, esas sí o sí van a formar parte eh, del salario de la persona que se contrate, con la opción de incorporar una partida de family si cumplo con los requisitos para ello. Y además hay otras dos partidas que se usarían en el caso de que se aplique. Por ejemplo, the Long Term Leave Allowance contribuye a los gastos de personal en los que incurra el beneficiario en caso de bajas de larga duración. Y la partida de Special Needs Allowance contribuye a los costes adicionales de adquirir artículos o servicios para que sean adaptados a las necesidades especiales que tengan los investigadores contratados con diversidad funcional certificada. Estas dos categorías de costes aplicarían en caso de necesidad. Y el complemento de familia, si soy elegible o no para percibirlo, y puede variar mi situación familiar durante la ejecución de mi proyecto. A lo mejor yo a fase de solicitar el proyecto no soy elegible para recibir el complemento de familia, pero en el mes 3 tengo un hijo, sería elegible y empezaría a percibir este complemento. Y luego en las partes de contribuciones institucionales, que hay una parte de Research, Training and Working Contribution que se va a gestionar desde la entidad beneficiaria, pero que es para los gastos de investigación, formación en los que incurra la persona contratada durante la ejecución de su proyecto, y luego una partida de management y costes indirectos. En la siguiente diapositiva os he puesto un ejemplo de la financiación costes unitarios para el caso de un proyecto de la modalidad europea en España por 24 meses de duración. En la partida de living hay que aplicar un coeficiente de corrección por país, ¿vale? Que va a variar en función de entidad beneficiaria. No es lo mismo desarrollar el proyecto en España que en Alemania. Cada país va a tener su coeficiente de corrección. Y luego, además, tenéis que tener en cuenta que esas aportaciones para el investigador o investigadora se van a tener que aplicar las deducciones necesarias de impuestos, cuota patronal, etcétera. O sea que no va a ser el salario que reciba la persona en nómina, sino que se tienen que deducir, pues eso, los impuestos correspondientes. Y luego la partida institucional que ya os comentaba anteriormente. En la siguiente diapositiva os he puesto un pantallazo de los coeficientes de corrección por país en función de donde esté establecida la entidad beneficiaria con la que vais a solicitar vuestro proyecto, aplicaría ese coeficiente de corrección. Y en el caso de la modalidad global, también tenéis el coeficiente de corrección para la entidad donde desarrolléis vuestra fase de salida, ya que durante ese tiempo que estéis fuera, el coeficiente de corrección que aplica es del país tercero.
muy rápido, que voy un poco mal de tiempo. La propuesta consta de dos partes, una parte administrativa que vamos a cumplimentar online a través del enlace que os dejé al principio de mi presentación a la cual vais a tener acceso. Una parte administrativa en la que voy a tener que incluir información de la entidad beneficiaria, mía propia del proyecto que se cumplimenta online a través del Funding and Tenders Portal, y luego una parte B que va a ser la parte que voy a tener que redactar y a su vez consta de dos partes, una parte B1 con las secciones de excelencia, implementación, impacto e implementación, y una parte B2 en la que voy a tener que incluir mi currículum, la capacidad de las entidades participantes, aspectos de ética, seguridad, em, y que no va a tener límite de páginas. No como la parte B1, que sí que el límite de páginas está muy restringido a 10 páginas, y todo aquello que exceda ese límite no se va a tener en cuenta por parte de los evaluadores. En la siguiente os he puesto un poco los criterios de evaluación que coinciden con los epígrafes de la propuesta. Excelencia tiene un peso del 50%, y aquí tenéis, ¿no?, lo que se mira para esa sección de excelencia, pues calidad y pertinencia de los objetivos de investigación y cómo van más allá del estado del arte, la metodología, también la calidad de la supervisión, la formación y la transferencia de conocimiento. Eso es súper importante. Luego en la siguiente tenéis también lo que se evalúa en la parte de impacto, y en la siguiente en la parte de implementación. No voy a entrar en más detalle porque no hay tiempo, pero bueno, para que lo sepáis. Y el peso de cada uno de los apartados pues sería 50 excelencia, 30 impacto, 20 implementación. Se trata de una convocatoria muy competitiva, por lo tanto, como veis aquí, os dejo unas recomendaciones para la preparación de las propuestas. Aunque los criterios tienen distinto peso, hay que ir al 100% en todos. Como digo, es una convocatoria muy competitiva. Importante descargarse la plantilla de la propuesta y seguirla para facilitar también la vida a los evaluadores, usar imágenes, figuras, para hacer un uso inteligente del espacio. Además, importantísimo involucrar a la entidad en la que vayáis a desarrollar el proyecto, es fundamental. También, en el caso de que tengáis dudas o necesitáis algún tipo de asistencia, contactar con los puntos nacionales de contacto del país de destino. Eso es muy importante. Y luego, sobre el currículum del candidato, no tiene por qué ser perfecto, pero sí que todas esas colaboraciones, secondments y formaciones que estén bien pensadas de tal manera que se aborden esas necesidades, y todo se cierre de tal manera que sea en beneficio para la empleabilidad y el desarrollo de la carrera de la persona candidata. En la siguiente diapositiva os he dejado como apoyo, como os digo, contactar con los puntos nacionales de contacto del país de destino. En el caso de España, em, somos mis compañeros Xavi, Jesús, Julio y yo misma. Tenéis aquí nuestro correo genérico si tenéis algún tipo de duda. Y luego, además, en la siguiente diapositiva os he dejado pues más recursos del Funding and Tenders Portal, que es a través del cual es el sistema de envío y donde está toda la información de la convocatoria. Tengo que descargar la plantilla de la propuesta. También hay una guía para aplicantes, las preguntas y respuestas frecuentes, que es muy útil también echarlas un ojo, porque seguro que pueden asemejarse a mi situación. En la siguiente diapositiva tenéis también otro recurso, que es el proyecto Radiance de la red de puntos nacionales de contacto. Y aquí pues tenéis, sirve como una plataforma para postularse como supervisor o como
investigador principal, podéis buscar instituciones, empresas y demás. Y en la siguiente diapositiva tenéis Euraccess. Aquí los supervisores y las entidades se suelen postular como entidad de acogida. También tenéis aquí un enlace con información con los centros de investigación y una guía, por si os resulta interesante, sobre cómo se calculan los salarios en las becas Marie Curie en España, ¿vale? De estos impuestos y demás que os hablaba anteriormente. Y aquí, para terminar, os he puesto algunos números de los resultados de 2025. Como os comentaba, es una convocatoria muy competitiva. El año 2025 ha batido récord de presentación de solicitudes. 16.836 fueron evaluadas y 1.610 fueron en la main list tras evaluación. Y nota de corte por paneles en función de modalidad europea o modalidad global, para vuestra información. Em, y ya para terminar, creo que aquí os he puesto también documentación de interés. Cuando tengáis la presentación, clicando en la imagen os lleva al documento. Tenéis el programa de trabajo 2026-2027 de Marie Curie. Tenéis también las guías para el cálculo de los 8 años de experiencia investigadora. Documentos súper importante, el Postdoctoral Fellowship Handbook Call 2025, hasta que publiquen actualizado para 2026. Este documento es una guía en la que podéis encontrar comentarios sobre lo que se espera que se incluya en cada uno de los apartados de mi propuesta, con lo cual me parece una herramienta súper útil a la hora en la que os sentéis a redactar eh, vuestra propuesta y cómo abordar cada uno de los apartados. Y por mi parte nada más, siento que me he retrasado unos minutos. Ahí tenéis mi contacto personal y también el de buzón genérico de punto de contacto en España. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Laura, por toda esta explicación y la información sobre la convocatoria. Yo creo que quedó súper claro. Aunque tenemos bastante preguntas en la parte de preguntas, entonces, si quieres, podrías mirarlos mientras vamos a dar la palabra a nuestro siguiente ponente, Hamoudi, que nos compartirá un poquito su testimonio. En unos 10 minutos, por favor, y después de él responderemos unas dudas que todavía tengan en el chat y en la parte de preguntas. Así que sin más, por favor, Hamudi, la palabra es tuya. Muchas gracias, Victoria. Bueno, buenos días a todos. Aquí en Paraguay son las 11, así que bueno, buenos días. ¿Se me escucha bien? ¿Todo en orden? Sí, todo perfecto. Fantástico. Bien, ahí paso a compartirles mi PowerPoint. Por favor, si me confirman que tienen visual. Si lo vemos, si lo quieres poner en modo presentación, Fantástico. Sí, ahí voy. Bien, fantástico. listo. Cualquier cosa, como no estoy pudiendo ver el Zoom en sí, por favor me paran, Victoria. Bien, Claro primero que que sí. nada, muchas gracias a todos por el espacio, ¿no? Les voy a comentar brevemente un poco de cómo ha sido mi experiencia para llegar a la beca. Primeramente, para ello hay que explicar un poquitito cuál es mi línea de investigación. Yo de base soy químico farmacéutico por la Universidad Nacional de Asunción. Mi doctorado es en ciencias químicas por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Y siempre me he dedicado al plataformeo, ¿no? De medicamentos y de moléculas activas, siempre dentro de la línea de las patologías oculares, ¿no? Eso me llevó a la Universidad Nacional de Córdoba, donde nos dedicamos al desarrollo de estas plataformas de liberación, que de hecho es una línea con la que voy a seguir trabajando en mi proyecto Marie Curie, ¿no? Dentro del proceso de mi desarrollo doctoral me basé principalmente en la terapia ocular debido a las dificultades que implica el tratamiento de este órgano en particular, ¿no? Voy a ir un poco rapidito, si tienen más curiosidad al respecto de esto pueden leer nuestras publicaciones a través de los buscadores, ¿no? Pero bien, en resumen, todo el trabajo enfocado en el desarrollo de estas plataformas de liberación nos llevó a las plataformas nanotecnológicas para el tratamiento de patologías oculares, particularmente de dos sistemas, por un lado los lípidos nanoestructurados y por otro lado los nanocristales.
¿Por qué me enfoco en estas dos? Porque esta me llevó primeramente a una pasantía a la Universidad Nacional, a la Universidad de Parma, que es donde voy a hacer mi trabajo Marie Curie, y los lípidos nanoestructurados, que de hecho son los que voy a ir a realizar ahora en la Universidad de Parma, ¿no? Entonces, salteando un poquitito, más allá de los resultados que por ahora no son relevantes, más allá de explicarles un poquitito mi background científico, llegamos a esta parte. Antes de postular puntualmente a la Postdoctoral Fellowship de la Marie Curie, yo obtuve una beca de intercambio que podría ser un equivalente a un secondment, digámosle, donde yo fui a la Universidad Nacional, perdón, a través de la Universidad Nacional de Córdoba a la Universidad de Parma, ahora particularmente el Estudio di Parma, como dice aquí. Ahí trabajé durante 3 meses en un proyecto relacionado con los nanocristales míos, combinándolo un poquitito con tecnología de impresión 3D, ¿no? Esto se logró a través de un staff exchange que se llama Micro for Nano, que es parte de las fellowships de la Marie Curie, ¿no? Ya en este punto fue donde yo conocí a mi actual supervisora, que es la profesora Silvia Pechina, y durante esta estancia de formaciones que ella me propuso animarnos a postular al Postdoctoral Fellowship. Para ello, la Universidad de Parma tiene una característica que además ofrecía un bootcamp donde te hacían un entrenamiento intensivo de los procesos de postulación, ¿no? Donde ahí podíamos ver todas las condiciones y los requerimientos que les comentó un poquitito Laura anterior a mí, ¿no? Es en este entrenamiento intensivo que yo fui preparándome para el cómo postular y ahora les voy a hacer una guía bastante breve para poder orientarlos un poquitito y en base a mi experiencia, por supuesto. Y fue donde hicimos la idea puntual de lo que íbamos a presentar. Naturalmente no les puedo dar demasiados detalles, ¿verdad? Por un tema de propiedad intelectual del trabajo, pero sigue siendo enfocado a nanopartículas y terapia ocular, que también es una expertise de la doctora Pechina, ¿no? Entonces, bien, durante este bootcamp y durante el desarrollo y el proceso de postulación, que ya les comentó un poquitito Laura, hay una serie de cuestiones que hay que considerar, ¿no? Primero que nada, hay que familiarizarse muchísimo con la plataforma de postulación, esto es en el Funding Centenders. Esto me tomó honestamente casi una semana, que es ir viendo cada detalle, etcétera, porque hasta esas pestañas minúsculas son importantes de leer, ¿verdad? De todos modos, hay guías y templates para todo lo que ustedes puedan necesitar, ¿no? Dentro de ella, ustedes van a encontrar en el buscador aquella postulación a la que ustedes quieren aplicar, valga la redundancia, ¿no? En este caso sería la Postdoctoral Fellowship 2026, en mi caso fue la 2025. Cuando ustedes abren este grant, les van a salir una serie de requerimientos y, por supuesto, todos esos requerimientos pueden encontrarlos en los anexos, que es muy importante que los lean, ¿verdad? Yo me enfoqué muchísimo en leer cada proceso antes de postular y, de hecho, durante ese tiempo era enfocarme en escribir mi tesis doctoral y prepararme para la postulación. Naturalmente, en mi caso se trata de una Global Fellowship porque yo me encuentro fuera de lo que es la Unión Europea y de países asociados a Europa. Yo terminé mi doctorado en Argentina y mi carrera de grado en Paraguay, entonces esta es la que me tocó seleccionar a mí. Y a partir de ahí uno comienza a completar todos los formularios. Por un lado está la parte A, que es un formulario administrativo general. Esto por lo general es súper intuitivo. Van completando en función de lo que les genera la propia página web del Funding Centenders. Luego, los detalles importantes son las partes B1 y las partes B2. Yo, de todos modos, esta presentación se la compartía a Charlotte, si es que se puede compartir con ustedes, por mi parte no hay problema. Y fíjense que aquí están todos los requerimientos y partes de la postulación que les comentó Laura en anterioridad. Hay una parte B1 donde ustedes van a hablar de la excelencia, implementación, etcétera, de los detalles técnicos de su proyecto, y finalmente una parte B2 que se corresponde al CV de ustedes, ¿no? Cada una tiene sus partes y a su vez sus subítems dentro de cada parte, ¿no? La cualidad y la pertenencia del proyecto, objetivos, la innovación, etcétera. Y algo que es muy importante en estas partes es que ustedes sean claros y que aquello que ustedes van a investigar y medir sea algo tangible. O sea, no podemos hacer una promesa de, no sé, qué sé yo, descubrir un nuevo tipo de combustible no dependiente de carbono, porque no lo vamos a poder hacer en 24 meses, ¿me explico?
y siempre basándose en criterios puntuales como es el criterio SMART de específico, medible, alcanzable, relevante, intemporal. Y un detalle muy importante que yo siempre remarco es el manejarse con working packages, es decir, que ustedes tengan paquetes de trabajo en donde especifican qué van a hacer en cada etapa del tiempo. Con esos detalles ustedes van completando y escribiendo su postulación, que hay templates disponibles de la parte B que ustedes los descargan y los van completando. Qué sé yo, digamos que dentro del paquete de trabajo 1 tienen el diseño y desarrollo de nanocristales. Esto es un ejemplo que yo puse simplemente para orientar. Entonces yo pongo que el Quality by Design del proceso de formulación tiene que ser una tarea sólida. Yo no voy a pilotear, que es un término que usamos aquí en Sudamérica, para decir que lo voy a hacer así nomás, sino que tengo que ser sumamente específico y guiarme por el criterio SMART. Y así sucesivamente uno va completando las diferentes etapas y los diferentes ítems dentro de las partes B1 y B2, ¿no? Es mucho, muy importante que ustedes también condicionen que no solamente ustedes se van a nutrir de su proyecto Marie Curie al ir a la universidad donde ustedes se han recibido, sino que también ustedes tienen que aportarle algo a la universidad. Eso es lo que se conoce como two-way transfer of knowledge, o sea, transferencia de conocimiento para ambas partes. Y así van completando cada parte. Ustedes tienen que ser muy específicos y, por supuesto, colocar las relevancias competitivas y sus habilidades para aquel proyecto en el que ustedes van a trabajar. Tienen que ver cómo van a contribuir ustedes y cómo el proyecto va a contribuir hacia ustedes. Tienen que ser específicos. Recuerden lo que les decía siempre con los criterios SMART. Uno va estableciendo en qué mes va a ir desarrollando X entregable o X hito del proceso de su trabajo. Uno tiene que demostrar cuál va a ser el impacto que tenga su proyecto a nivel científico, social, económico, etcétera. Luego tienen la parte de la implementación, donde tienen que hacer una descripción general cronológica de los working packages. Esto se los recomiendo muchísimo que se formen y que investiguen en cómo elaborar los working packages, porque tiene que estar todo su trabajo contenido, incluyendo los posibles resultados esperables. Dentro de eso van a encontrar el famosísimo diagrama de Gantt, que es un poquitito tedioso de realizar, así que no sé, vayan entrenándose con Canva, con Excel, con lo que sea que quieran graficarlo, R, GraphPad, etcétera, pero esto es muy importante que lo hagan bien, tiene que ser bastante legible. Tienen que tener también un punto donde ustedes evalúen las posibilidades de riesgo y sus estrategias de contención. Vayan viendo cómo cada parte tiene que tener una estrategia para asegurar que ustedes están presentando algo que es alcanzable dentro de los meses esperados, ¿verdad? Imagínense que inclusive estrategias de mitigación para algo que todavía no sabemos que puede suceder, pero hay que considerar la probabilidad de que ocurra y, por supuesto, la severidad de que ocurra un evento negativo durante su proyecto. Bien, después lo que es la calidad y capacidad de la institución que lo recibe, esto ya es básicamente las características del laboratorio o el lugar donde vayan a ir a trabajar. Y luego llegamos a la parte B2, que es básicamente un CV que refleje lo que ustedes establecieron en B1. Es decir, si yo, por ejemplo, me voy a trabajar con nanopartículas aplicadas a la terapia ocular y yo digo que me formé haciendo un MBA relacionado con, no sé, análisis estadístico de cómo la gente usa o no usa Bitcoin, no tiene sentido porque no refleja lo que yo me iré a investigar, ¿estamos? Entonces, tiene que haber una concordancia entre B1 y B2. Y aquí básicamente es explayarse. Acá es importante aclarar que no hay un límite de páginas. Para la parte B1, si mal no recuerdo, habrá un límite de 10 páginas, que de todos modos eso lo van a encontrar en las guías. Y acá básicamente explayan todo aquello que ustedes consideren importante, ¿no? En ese entonces, por ejemplo, yo tenía solamente 5 papers, un H-index modesto, etcétera, que bueno, con el tiempo esto fue creciendo. Un detalle importante es que yo particularmente postulé sin haber tenido todavía mi título de doctor. Yo postulé, el cierre son siempre el 9 de septiembre. 9 de septiembre del 2025 cerró la postulación. Yo terminé de cargar mis archivos más o menos el 5 o 6 de septiembre, pero yo en realidad me doctoré el 1 de septiembre. Entonces, antes de cargar mi título de doctorado, lo que yo cargué fue la constancia de mi defensa de tesis doctoral. Entonces, ese es un comprobante
que dice, sí, este chico ya está doctorado, por ende puede postularse. Ese es un detalle importante que tienen que fijarse en los lineamientos y reglas si es que está contemplado eso, ¿no? Bien, naturalmente uno tiene que agregar todo aquello que crea que es relevante. Se valora muchísimo el tema de supervisión y de mentoría, porque recuerden que ustedes van a ir a formarse en un postdoc, que ya es un paso prácticamente para convertirse en investigadores puntualmente. Bien, por supuesto, habilidades técnicas. Y acá hay un detalle muy importante que suelen preguntar mucho y que la gente se preocupa, es del uso de la IA generativa. Naturalmente, ustedes no pueden desvolcar todo en la inteligencia artificial, pero pueden usarla como herramienta para que les ordene un poquitito y que les ayude a redactar de forma más eficiente. Me explico. No les va a generar conocimiento, pero sí les va a ayudar a ordenar un poquitito. Y en mi caso, yo la coloqué dentro de los ítems, di una explicación de cómo la usé y para qué la usé, y de todos modos eso no afectó en lo más mínimo a mi postulación, ¿verdad? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, yo me gradué como químico farmacéutico en la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? En mi último año obtuve una pasantía de intercambio, de ahí entré a la Universidad Nacional de Córdoba, postulé al doctorado, quedé, inicié mi doctorado a través de CONICET, ¿verdad? Que es la institución científica gubernamental argentina que me financió al 100%. Este es un poquitito del equipo de trabajo en el que estuve. UNITEFA, que es la Unidad de Investigación en Tecnología Farmacéutica, donde nos dedicamos fuertemente al plataformeo de moléculas activas que suelen tener problemas, como les había mencionado. Dentro del marco de este desarrollo fue que yo pude ir mediante el Microfornano a la Universidad del Estudio de Parma. Acá trabajé con la doctora Silvia, que es mi supervisora en el trabajo que voy a llevar a cabo de la Marie Curie. Este es un poquitito del lugar de trabajo donde estuve, ¿no? Acá tienen un poquitito de detalles de mi contacto, y a nivel personal, ya ahora que les mostré un poquitito, disculpen, dentro del tiempo que teníamos permitido, no todo lo que pude explicar. A nivel personal es animarse, animarse un poquitito, dar ese pequeño salto. En mi caso, estoy muy orgulloso de ser, soy el primer paraguayo que obtiene una postdoctoral fellowship. Es un logro muy grande para la universidad, para la facultad, etcétera, pero hay que animarse a hacer el salto. También, si están en la etapa de formación doctoral o a punto de terminar, traten de hacer todos los secondments que puedan, busquen proyectos de estancias cortas o inclusive ahorren un poco de su dinero y vayan fuera del país. Si pueden acceder a un país de Europa para una estancia de investigación corta, háganlo, sino por lo menos dentro de su propio país, en otras universidades, en otras ciudades, háganlo, porque eso no solo les va a generar networking, sino que también les va a generar un buen background para su CV, donde diga, esta persona está acostumbrada a la movilidad, tiene capacidad de movilidad, tiene adaptabilidad para irse a un lugar a otro. Entonces es muy importante. Y por el propio hecho que les abre bastante la cabeza ir a investigar en otros lugares, ¿no? Así que esto por mi parte, les agradezco mucho el espacio, y bueno, a todos los que están presentes viendo, muchas gracias por participar, y siéntanse libres de escribirme cualquier cosita en la que pueda ayudar. Muchísimas gracias, querido Hamoudi, por compartir tu experiencia y felicitaciones nuevamente por ser el primero, Gracias. y ojalá que muchos seguirán tus pasos, también para Es poder la idea, aplicar ojalá. sí, a estas becas maravillosas y tener pues esa experiencia. Bueno, yo diría que tenemos unos 10 a 15 minutos para poder responder las dudas que no hemos podido responder a lo largo de las ponencias. Tenemos todavía bastante dudas por parte de ustedes, entonces vamos a ir respondiendo unas. Yo voy a arrancar a leer unas preguntas. Voy a empezar quizás con Laura, y luego pues cualquier comentario o lo que quisieras agregar, Hamudi, obviamente con todo el gusto. Pero Laura, me gustaría empezar con una pregunta donde María Florencia nos pregunta si existen cupos de becas a otorgar en total o por disciplina. Bueno, aquí el número de becas a otorgar va en función del presupuesto que está asignado a esta convocatoria.
En mi presentación tenéis ahí el presupuesto que está asignado para, para esta convocatoria de 2026 y es en función del presupuesto. Em, Dado que es una convocatoria muy competitiva, hay muchos proyectos que son excelentes y se quedan sin financiación y se quedan en lo que se denomina una lista de reserva. Y luego en el periodo en el que ya se empiezan a negociar y a firmar los acuerdos de subvención con la Comisión Europea, sí que estas listas se suelen mover, porque quizá un candidato o candidata al que le han concedido el proyecto luego le ha surgido otra oportunidad profesional y rechaza la beca Marie Curie, entonces las listas de reserva van subiendo. Pero no hay un cupo de números, sino que va en función del presupuesto que hay disponible. Vale, perfecto. Y quizás es también importante resaltar que muchas veces no pasa la primera, pero las personas pues pueden obviamente reaplicar y ahora desde este año, ¿cierto? Laura, tenemos el 80% de la umbral para poder reaplicar el siguiente año. Entonces, pues ustedes si no llegan a ser financiados el primer intento, lo podrían también intentar, obviamente, los siguientes años. Quería Sí, pasar, sí, perdón, no, adelante. disculpa, es que, bueno, tampoco no lo he comentado en mi presentación porque tenía el tiempo limitado, pero luego también a estas propuestas que son excelentes y que no pueden, y que no reciben la financiación directa por parte de la Comisión, se otorga lo que se denomina el sello de excelencia y luego sí que hay países que pueden potencialmente financiar proyectos que tengan este sello de excelencia. Bueno, si tenéis alguna duda, tenéis ahí mi contacto y yo encantada de daros más información. Vale, perfecto, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas, de hecho, sobre los secondments. Si podrías, por favor, hablar y quizás luego también la experiencia de Hamudi, pero hay muchas preguntas sobre dónde se podría hacer secondment. Hay preguntas si se podría hacer también en sus países de origen, de dónde vienen, si es necesario incluirlo ya en la propuesta desde el principio, si es necesario tener una carta adicional de aceptación o una carta asociada con la otra institución que no sea la institución anfitriona principal. Si nos podrías, por favor, hablar un poquito más sobre los secondments. Sí, no es necesario una carta de compromiso para realizar los secondment. Únicamente va a ser requisito obligatorio adjuntar la carta de compromiso firmada por la entidad del tercer país en la modalidad global. Para desarrollar secondments no necesito carta de compromiso. Conviene reflejar todas estas estancias en la memoria de la propuesta, en la solicitud, porque, como veíamos, se trata de una figura opcional que debe suponer un valor añadido al proyecto que yo estoy planteando. Entonces, tengo que tenerlo todo pensado, incluirlo en mi propuesta y justificarlo como que me va a aportar tanto al desarrollo del proyecto de investigación como al desarrollo profesional del candidato o candidata. Por lo tanto, mi respuesta sería que sí tiene que estar plasmado en la memoria. Si bien es verdad que luego durante la ejecución del proyecto surge la posibilidad de hacer algún secondment, se podría plantear al proyecto oficial asignado, pero en fase propuesta cuanto mejor esté todo plasmado y atado y mejor, em, puedo realizarlo en cualquier parte del mundo, por lo tanto, podría hacerlo en mi país de origen. Em, y cumpliendo con los máximos estos de que hablábamos de tiempo, ¿no? 50% de la duración en el caso de la europea de toda la beca o en el caso de la global de la fase de salida. Puede ser entidad del sector académico o del sector no académico, indistintamente. Y con respecto
respecto al presupuesto, digamos que los gastos asociados a mi actividad en esa estancia están cubiertos, o sea, se prevén con la financiación total. Lo que ocurre es que la subvención la va a recibir la entidad beneficiaria y lo que se suele hacer es negociar y firmar un acuerdo bilateral entre la entidad beneficiaria, es decir, la entidad que me contrata, con la entidad en la que voy a desarrollar esa estancia y se suelen regular una serie de cláusulas de propiedad intelectual, de pues cuánto va a durar esa estancia. Y también se suele incluir una cláusula financiera en la que se va a establecer los transferencia de presupuesto para cubrir los gastos en los que yo incurra durante la ejecución de mi actividad durante ese periodo. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. No sé, Hamudi, ¿tú incluiste un secondment en tu beca postdoctoral? No, no me acuerdo haberlo escuchado. Sí, 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 Victoria. En mi caso tengo incluido un secondment que es, de hecho está eso establecido también en el diagrama de Gantt, los meses en Ajá. los que voy a ir para ser parte del proceso experimental. Y yo voy alrededor de 6 meses más o menos, sí. Ok. ¿Y cuál país? ¿Me recuerdas, por favor? Voy para Francia con la doctora Giovanna Lolo. Ok, ok, perfecto. Entonces sí, elegiste otro país europeo para hacer tu secondment. Sí, así es. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a seguir con una pregunta por María Belén. Ella dice que en su caso defendió su doctorado el año pasado y posee el título en trámite, pero es muy difícil precisar la fecha exacta en la que terminará el mismo. ¿Se aceptan documentos que indiquen que su título está en trámite para el caso de que no esté terminado al 9 de septiembre de este año? Sí, el requisito es estar en posesión del título o haber defendido la tesis con éxito e incondicional. Si únicamente lo que falta es que te llegue el papel, sí que serías elegible. Si está defendida con éxito y sin ningún tipo de condiciones, serías candidata postdoctoral. Perfecto, muchísimas gracias. También hay varias preguntas sobre las instituciones anfitrionas en Europa, ¿no? Preguntan si hay un listado, si hay una plataforma, si hay una página donde se encuentran estas instituciones que quisieran acoger los investigadores, por ejemplo, de América Latina y el Caribe. Entonces, no sé, por la experiencia de ustedes, si pueden comentar un poquito y luego nosotras por parte de Oraxes también podemos agregar. En mi presentación les he puesto algunos recursos. Euraccess es uno de ellos, que bueno, las compañeras os podrán dar más información, así que yo ya no me meto ahí. Pero también tenéis la plataforma de Marie Curie Matchmaking Platform, que tiene como un marketplace donde las entidades y las personas supervisoras se postulan como centro de acogida para que podáis desarrollar allí vuestros proyectos. También hacer uso de contactos de colegas que tengáis en LinkedIn se mueve muchísimo también. Eh, También en la propia plataforma del Funding and Tenders Portal hay una sección que se llama Partner Search o concretamente no sé dentro de la convocatoria aparecen ahí también expresiones de interés de las entidades. Eh, mm, eh, Se me ocurre si estáis interesados o interesadas en alguna institución en concreto, porque sabéis que son muy potentes en área X de investigación, directamente
a través de la página web de la entidad, buscar algún contacto. Las oficinas de proyectos internacionales de las entidades es un buen punto de inicio también. Y en definitiva, pues bueno, estas redes de las que hablaba también Hamodi durante su presentación. Exactamente tal cual, usan sus redes, sus contactos. Obviamente nosotros podemos ofrecerles estas plataformas donde las instituciones de investigación expresan su interés en acoger investigadores a sus instalaciones. Entonces hay varias, muchas de hecho herramientas. Si todavía no conocen un supervisor, ¿quién sería el perfecto para ustedes? También están hablando o preguntando sobre quién al final del día somete a la aplicación para esa beca postdoctoral. Sí se llaman becas individuales, sí es cierto, pero ustedes tienen que tener una institución de anfitriona en Europa quien al final del día presionará el botón Submit. ¿Vale? Entonces, no lo hacen ustedes por su propia cuenta, si no lo hacen en conjunto con el supervisor, supervisora en la institución europea, que les va a apoyar con todo lo que tiene que ver la parte administrativa. Obviamente el supervisor le ayudará con el plan de desarrollo profesional también. Entonces, no son ustedes que tienen que al final presionar ese botoncito, sino será la institución en Europa. Y solo quizás aclarar un poquito otra vez que sí hemos hablado un poquito de las dos modalidades que tienen las becas postdoctorales, la modalidad europea y la modalidad global. Y yo sé que a veces puede ser un poquito confuso porque estamos obviamente, sobre todo pues aquí en América Latina y el Caribe, estamos o preparamos este webinario para ustedes. Entonces, si actualmente se encuentran en cualquier país de América Latina y el Caribe, entonces será la modalidad europea para ir hacia Europa, para un país europeo, cualquier país de Estado miembro de la Unión Europea o el país asociado que les puse en el chat. Tenemos más de 18 países asociados, así que pueden elegir también de esos países. Y solamente si se encuentran en este momento en Europa, que tienen la nacionalidad de un país europeo o han tenido una residencia o tienen una residencia a largo plazo, que son al menos 5 años de haber vivido o desarrollado su estancia principal en un país europeo, solamente en estos casos podrían aplicar a la modalidad global, que sería desde Europa hacia afuera, ¿no? Hacia también aquí a América Latina, al Caribe. Pero me imagino que la mayoría de ustedes que están conectados el día de hoy sería la modalidad europea hacia un país europeo. Entonces, eso solamente quería aclarar. No sé si los dos tienen algún otro comentario sobre lo que acabo de mencionar. Perfectamente claro. Sí que he visto muchas preguntas en ese sentido, así que efectivamente sería ese el caso. Para la mayoría entiendo que sería aplicar a la modalidad europea. Y solo para los casos en los que seáis nacionales o residentes de larga duración europeos, podríais aplicar a la modalidad global. Sí, pues tenemos también, fíjate, un caso curioso donde Isaura nos dice que tiene doble nacionalidad. Me imagino una de América Latina y la otra de Europa. Sí podría aplicar a ambas modalidades. Em, un mismo candidato solo puede aplicar una vez, o sea que Sí. por convocatoria. Así que la respuesta fácil es no, pero precisamente porque solo puedes aplicar una vez en esta convocatoria, así que tendrías que elegir, digamos. Sí, exacto, porque también había otra pregunta: ¿cuántas aplicaciones puede hacer un investigador a la beca postdoctoral? Entonces también la respuesta sería una sola, ¿cierto? Sí, como candidato o candidata postdoctoral, solo una. Como personal supervisor, sí que podrías participar como supervisor o supervisora de varias
propuestas, siempre y cuando el resto de actividades que tenga te permita compatibilizar y puedas tener dedicación para ejercer ese rol de personal supervisor. Vale, perfecto. Y quizás una última pregunta porque ya se nos está acabando un poquito el tiempo y esto sería para los dos. Nos están también preguntando bastante sobre el perfil del supervisor o supervisora, que cuál perfil sería el mejor y quizás Hamudi podrías hablarnos un poquito porque tú elegiste el supervisor que tienes, porque ella o él es el mejor, digamos, para ti, para tu investigación. Sí, claro. En mi caso, por una cuestión de compatibilidad. Yo trabajo con nanopartículas lipídicas y terapia oftalmológica. Silvia también. Silvia tiene un background con un tipo de tecnología diferente a la mía, pero en la misma rama, digamos. Entonces, hay una posibilidad de sinergia muy alta y el proyecto que presentamos, de hecho, es una combinación de cosas que hemos hecho ambos. Por ende, tengo un aporte importante yo como ella. Eso es un detalle importante, que se busque esta sinergia con quien vas a postular, porque eso es lo que va a determinar el tipo de proyecto que vas a postular. Por otro lado, también el background del investigador. En mi caso, Silvia ya había tenido otros estudiantes que fueron adjudicados con la Marie Curie, entonces eso es un background muy bueno, ¿verdad? Por ende, cuando uno la analiza con supervisora, dice, bueno, claro, ya ha tenido experiencia atendiendo chicos con la postdoctoral fellowship de Marie Curie, eso facilita bastante las cosas, ¿no? Perfecto, porque Laura sí se evalúa también el perfil del supervisor, ¿cierto? En el momento de evaluación, no solamente del investigador. Sí, eso es. Y también la capacidad real de supervisión. No proponer al investigador o investigadora más top de tu área significa que ya automáticamente te vayan a financiar el proyecto, sino que se vea muy bien que puede dedicarte tiempo, que puede dedicarte una supervisión real y de calidad y que se pueda conjuntamente diseñar un plan de desarrollo de carrera y que verdaderamente vaya a aportar y a estar involucrado o involucrada, pero efectivamente es una de las cosas que se evalúan. También si pues tiene experiencia supervisando estudiantes o más postdocs, si ha participado en el programa Marie Curie, pues también es una figura con peso y que será bien evaluada. Perfecto, muchísimas gracias. Y la última, ¿cuánto tiempo ustedes recomiendan antes de la fecha de cierre de la convocatoria para que empiecen a preparar una propuesta? O quizás podrías, Samudi, ¿cuánto tiempo a ti te duró la escritura y toda la preparación? En mi caso, la empezamos a cranear desde febrero, marzo, para llegar a septiembre. Toma tiempo, sobre todo, organizarlo de forma cronológica, que esa es la parte más complicada, porque tienes que ser muy, muy específico y tenés que argumentar muy bien los entregables que vas a presentar, porque tienes que presentar todos los entregables y de hecho una de las primeras tareas es presentar algo que se llama Career Developing Plan, que vos vas, o sea, presentás el plan de trabajo puntual, digámosle, con el que vas a ejecutar todo. Entonces, recomendación mía, en mi experiencia, por lo menos unos 4 o 5 meses, porque hay que planear y plasmar todo y se van a cansar de corregir. Y también seamos sinceros, el tiempo de los supervisores es bastante limitado, entonces está bueno empezar con tiempo para que haya tiempo de hacer correcciones en conjunto. Sí, Ahora, totalmente de acuerdo. listo. Listo, perfecto. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Ustedes tienen ahora hasta el 9 de septiembre. Sí se puede lograr, obviamente, la candidatura también para la convocatoria de este año, pero si sienten que todavía necesitan un poquito más de tiempo, si necesitan realmente leer más o tener un poquito más de experiencia, pueden también aplicar el siguiente año, que tendremos todavía la convocatoria de 2027, que se supone que abrirá también en abril y cerrará en septiembre 2027. Bueno, con esto me gustaría agradecer a los dos. Muchísimas gracias por estar aquí
con nosotros el día de hoy, por compartir toda esta experiencia, tanto más administrativa como práctica por parte de Hamoudi. Muchas gracias a todos ustedes que se unieron, que escucharon. Esperemos que haya sido útil toda la información que hemos compartido. Esperemos que muchos de ustedes podrían aplicar. Como mencioné, si no este año, sería el próximo. Así que nuevamente vuelvo a repetir, la grabación y las presentaciones se compartirán en unos días a sus correos electrónicos. Muchas gracias nuevamente y que tengan un excelente día.